Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema que ha estado pendiente de solución durante casi una década en la República Dominicana, mucho más de una década, porque tardó mucho en ser aprobada y todavía no ha sido ejecutada en su totalidad. Se trata de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es uno de los proyectos de leyes o de las iniciativas económicas en el país que ha logrado algún nivel importante de consenso y finalmente fue aprobada y consta de tres grandes ejes: un pacto eléctrico, un pacto educativo y un pacto fiscal. Solamente se han cumplido uno de esos tres ejes. Vamos a hablar de la importancia de este plan, de esta ley, las perspectivas que existen para que su ejecución tenga éxito en el futuro, y vamos a hablar de ello con tres destacados economistas: la licenciada Acne Mateo, quien es directora de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; el licenciado Miguel Collado Di Franco, economista senior de CRES, que es una institución del sector privado, responsable de una fundación sin fines de lucro; y el licenciado Francisco Checo, un también conocido economista del país. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Ha sido un placer Y para gracias nosotros. por invitarnos. ¿Cuáles son los elementos básicos del plan de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Aquí. Mira, la estrategia consta de 4 ejes realmente. Tú mencionaste tres pactos. Tres pactos. Sí. Pero son 4 ejes. El primer eje se refiere al tema institucional. Es el primer eje de la estrategia. El segundo eje se refiere a los servicios sociales, entiendes, educación, salud, seguridad social, etcétera, vivienda. El cuarto eje tiene que ver con el sector productivo. El tercero, sí, el sector productivo, la producción, el empleo. Y el cuarto con el tema de medio ambiente y cambio climático. Y existen en adición esos 3 pactos que debieron ya estar, como tú señalabas, ya en práctica. Y una serie de reformas también que incluye la ley, que debieron de realizarse para hacer viables los objetivos y metas que ella se propone. Bueno, eso es parte del eje institucional, ¿no? Si no hay Estado de Derecho, si no hay leyes firmes, que es imposible que ninguno de los objetivos se cumplan. O por lo menos que se cumplan, que no se puedan cumplir en su totalidad. Yo diría que es lo esencial, y yo me voy a los fundamentos positivos que tiene la ley, y uno de ellos es ese primer eje, donde establece primero una administración pública que sea eficiente y transparente, y otros temas como la justicia y la seguridad están dentro de ese eje. Y yo te voy a decir una cosa: eso no es necesario tener una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para cumplirlo. Eso es una función básica del Estado que se entiende desde que salimos de las monarquías desde el siglo XVIII y empezamos a fundar los estados modernos. Y eso no se ha cumplido. Prevalecen las monarquías todavía. De alguna manera, las democracias, tal vez estamos viviendo un proceso que pudiera decirse que pudiera ser esto. Hay monarquías que no son hereditarias, por ejemplo, el chavismo, el castrismo, parecen monarquías, ¿no? Hereditarias. Pero yéndonos a esa tradición clásica de cuáles son las funciones del Estado, lo que quiero hacer es recalcar lo que tú decías. Entiendo que sí, que es elemental, pero que no se necesitaba como en muchos aspectos, y yo creo que en el debate entraremos, por ejemplo, en el tema eléctrico. Se habla de que se hagan las reformas, o más bien se lleve a la eficiencia del sector, no las reformas, dentro de un marco institucional que ya existía. Ahora, que es la ley de electricidad, por ejemplo. Lo que pasa es que yo pienso que hay que agregarle a esta visión que estamos haciendo ahora de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ella no solamente tocaba esos 4 ejes centrales, sino que tenía otros tantos que eran ejes transversales. Y esos ejes transversales también iban a darle un cuerpo a esa ley para ayudar a resolver el problema nacional. Pero también la ley incluía lo que es la reforma del Estado.
Y es la reforma del Estado donde lo institucional viene a tener una cabida que, si bien es cierto que dice el pensándolo bien, que podríamos decir pensándolo bien, no necesariamente había que ser una ley para eso, pero dada la circunstancia de cuál era la realidad nacional en esas dimensiones, fue casi urgente considerarla para integrarla en este plan que pudiera perfilar cuál iba a ser la visión de país, cuál era por fin la idea de nación que podíamos tener. Entonces yo creo que podemos discutir muchos elementos desde la raíz hasta hoy e incluso hasta la posible aplicación de cada uno de los elementos, pero sí vale decir que los ejes transversales que pasan no solamente por los cuatro elementos, los ejes, cuatro ejes más importantes y sus 19 objetivos fundamentales que ha derivado en cientos de metas. Entonces todo eso es un gran cuerpo de ideas compartidas, de conclusiones, de síntesis, que realmente hace relevante que nosotros estemos discutiendo el tema hoy para ver cómo se corporiza, cómo se materializa. La importancia que yo le veo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es que crea un compromiso a la clase política y a la clase social dominicana. Y traza una pauta a la acción ejecutiva en el país, ¿no? Y traza la ruta, es decir, a qué país, yo me lo imagino diciendo, bueno, ¿a quién queremos parecernos como nación, no? ¿Cuál puede ser nuestra guía? Ahora, sin lugar a dudas, esa ley ha sido una ley de las más discutidas en el país y fue resultado de lo que en su momento pareció un gran consenso. Ahora, el problema, y esa misma ley sirve para explicar que en el país los compromisos no duran mucho, porque evidentemente, a pesar de que en su momento pareció como un gran resultado de un gran consenso, ni siquiera hemos logrado concertar la aprobación de 2 de los 3 pactos que parecen tan esenciales. Así es, así es. Pero mira, eso que tú señalas es así. Y es precisamente el resultado de la debilidad institucional que se hacía referencia, a la necesidad de implementar ese primer eje, porque la ley, mira, y yo te felicito por traer ese tema hasta ahora. Nadie habla de eso casi, ni siquiera dentro de nuestros colegas, no se habla de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ni siquiera en una coyuntura como la actual, electoral y eso, se discute ese tema. Los partidos hacen propuestas de política y eso, pero tú no oyes referencia ninguna a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue producto de eso, de un consenso. Cada partido tiene su propia ley, Estrategia Nacional de Desarrollo. Los partidos tuvieron que emitir su opinión sobre la ley, fueron parte de los actores principales, fundamentales que fueron consultados. Pero yo estoy de acuerdo con lo que señalaba Miguel, es fundamental el tema institucional. Y me viene a la memoria aquel famoso informe Attali, que hizo en el 2010. Que costó $1 millón. Sí, un consultor francés creo que era, sí. Que contrató el gobierno para... $1 millón. Sí. Y nada se cumplió, nada se... Exacto. Se yo estuve revisando, bueno, ahí lo tengo, las recomendaciones que él elaboró. Y si él viniera ahora y lo contrataran, yo creo que el 90% de las recomendaciones que hizo ahí la hiciera ahora. Él decía cosas como esta, para hacer referencia a la poca apropiación que hay de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Él decía que para ser viable, para que la estrategia pudiera implementarse, el tema institucional era clave. Clave en el sentido de crear confianza en las instituciones, recuperar la confianza y la calidad del gasto. Si no se hacían esas dos cosas, todo lo otro no tenía viabilidad. Entonces eso quiere decir que en el aspecto institucional no hemos avanzado. No, definitivamente ahí está el tema de la seguridad. Yo creo, bueno, no creo, yo estoy convencido de que del 2012, desde cuando fue promulgada la ley, no hemos avanzado en términos significativos, todo lo contrario. Estoy seguro de que los dominicanos estamos más inseguros de lo que estábamos en el 2012, por lo menos eso no ha variado. El tema de la justicia, vivimos un proceso en este año con la selección, la evaluación, selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que dejó mucho que desear. Y ese es un tema fundamental en la institucionalidad. Entonces tenemos ahí debilidades que no existían compromiso antes de la ley y no lo existe posterior a la ley. Entonces ahí definitivamente estamos de acuerdo. Un país
no puede desarrollarse si los ciudadanos no están en un marco de reglas de juego predecibles y iguales para todos. Entonces, en el aspecto sobre todo. institucional, para dar un empujón y para avanzar y recuperar parte del terreno perdido, del tiempo perdido, ¿qué leyes necesitaríamos? Yo creo que ¿O qué deberíamos no, hacer? Miguel, es simplemente voluntad política de hacer las cosas y por eso empecé mi comentario diciendo que no era necesario una ley. Por lo menos ese eje es algo tan básico que no era necesario ni siquiera tenerlo ahí. De que antes de que hiciéramos la discusión, ya eso debía haber estado resuelto. Y te pongo un ejemplo adicional. El pacto eléctrico que decía, no 3 años, decía que en un año, o sea que en el 2013, debió haberse arribado a ese pacto. Y se refería al marco institucional, hacía una referencia explícita, que es la ley, para mí, es la ley de electricidad. En el 2012, aquí teníamos un proceso de licitación internacional de compra de energía. Y ese proceso, o sea, posterior a la ley, se suspendió. Vino la construcción de las plantas de Punta Catalina con mucha opacidad. Y en ese año se suspendieron las auditorías a la CDE, a la CDEE. La última auditoría que tenemos de la CDE data del 2011. Entonces, Bien. ¿qué avances institucionales podemos hablar, o más bien, qué avances de la ley, si los temas institucionales básicos no tenemos la voluntad de resolverlos? Ahora, la voluntad de las auditorías depende pero- de la Cámara de Cuentas, ¿no? pero- La Cámara de Cuentas, cada quien debe asumir, o cada institución debe asumir la Y- responsabilidad sí, que le Y pero- compete. depende del Congreso. Pero es que también. yo pienso, Pero permítame, Muy doctora, bien, no hay tenemos que hacer problema. una primera pausa, regresamos con usted Muy bien, después no de hay ella. problema. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.